Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios, como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo ahora en este instante y que se lograron conectar de último momento. Estamos haciendo una transmisión en vivo para charlar con un buen amigo que tengo aquí en el podium, Ulises Arbizu. Hola, ¿cómo estás, Ulises? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo estás, Pau? Hola, bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos están viendo y bueno, les comento, el día de hoy estaremos hablando con Ulises Arbizu de un tema muy interesante y un poco misterioso, porque en lo personal a mí me parece como la magia dentro de las computadoras o dentro del diseño, que es el UX. Vamos a Así hablar de es. UX, él nos va a contar un poquito de qué es esto, cómo funciona y para qué lo quiero en mi vida. Y bueno, pues te voy a dar la palabra. Cuéntanos, Ulises, antes que nada, bueno, pues tú eres diseñador, cómo llegaste al diseño y finalmente, ¿cómo llegaste al UX? Pues mira, ya estoy grande, ya no estoy con un chavito de 20 años. Yo salí más o menos de la carrera como en el 2006, si no mal recuerdo, 2005, 2006, inicios del 2006. Técnicamente mi generación creo que es 2000, Uno. 2001, Cinco. 2005, 2006, porque eran 9 semestres, año y medio. Y la verdad es que cuando yo salí de la escuela salí para hacer ilustración y diseño editorial. A mí me encantaba, o me sigue gustando ilustrar, ¿no? Pero me gustaba mucho el diseño editorial. Era lo que estaba como en boga, o sea, era muy sencillo encontrar chamba de gente haciendo diseño editorial, de gente haciendo ilustración para libros infantiles. Digamos que encontré como mi camino los primeros 2, 3 años, 4 años más o menos. Y creo que fue un poco natural el paso. Empecé haciendo mucha ilustración digital y de repente por ahí del 2009 más o menos, si no me recuerdo, un amigo, siempre cuento esta anécdota, un amigo que trabaja hoy en Spotify como ingeniero, Ajá. en ese momento se acababa de comprar un iPhone, me dijo, quiero hacer una aplicación para un iPhone, o ¿Y sea, tú es qué? 2000, no estoy hablando que el iPhone tenía menos de un año de haber salido. Sí, el uno Y salió. y haz de cuenta que él se encerró un verano para empezar a hacer la aplicación y cuando la terminó me dijo, necesito que hagas el logo del app. Y yo, como que el logo del app? Sí, pues es que mira, la app funciona así, eran cuadritos. O sea, para mí era un mundo totalmente nuevo y me explicó lo que hacía la aplicación y la aplicación lo que hacía era de decirte, estás digo, para la gente que no sea de la Ciudad de México, pues que realmente tienes público en el Ajá. extranjero, pues tenemos dos líneas del metro, ¿no? Y entonces era como, yo quiero ir de esta línea a esta otra línea. Y conectar esos puntos era poner de esta línea a esta línea y en automático la aplicación te decía, perfecto, de esta línea tantas estaciones transbordas en tal, etcétera, etcétera. Y la aplicación se llama Ubícate. Entonces Ah, ok. me di cuenta de toda la experiencia gráfica que tenía la aplicación, o sea, era muy visual y para mí fue como o sea, como un diseñador hace el logotipo del app y lo pone, y las pantallas, y él me dijo, sí, también las pantallas, los diseñadores, mira, hice estas cosas, me gustaría que le Así echaras es. un ojo. Y fue como un parteaguas porque al final fue como caray, o sea, como la gente puede hacer ¿Quién hace esto? aplicaciones, ¿no? Ajá. O sea, yo ilustraba, yo hacía monitos, yo hacía dibujos, yo Claro. hacía personajes, ¿no? Y era Bidimensional, todo bidimensional, exacto. papel, ¿no? Y aparte lo hacía digital y podía hacer las interfaces con las mismas herramientas con las que hacía la ilustración, que era Photoshop en Ah, ese, ok. en ese entonces. En ese entonces. Y me voló la mente y como 2 meses después me dice, oye, quiero hacer una aplicación nueva, ayúdame a hacer toda la interfaz de usuario, ¿no? Y para mí era Ajá. como ¿en serio? ¿La interfaz de usuario? ¿Qué es la ¿Qué es, interfaz de qué usuario, es la no? usuario? Ajá. Y es básicamente es con esto que tú ves cuando usas un programa de computadora, o sea, llámese que cuando estás en Word, el hecho de que se parezca a una hojita y tengas todos estos menús, eso se le llama interfaz. Es una interfaz, es el medio con el cual tú interactúas con un software para poder lograr algo, ¿no? En este caso, Word es pues hacer textos, escribir una carta, un libro, Así es. etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí
me volcó la vida porque me di cuenta de una oportunidad que estaba surgiendo alrededor del diseño de quién hace esto, y era ingenieros Ujú, visuales, así es. gente especializada en este tipo de sistemas. Y para mí fue como, oye, está padrísimo porque es algo muy parecido a lo que hago en Píxeles y lo puedo hacer desde el mismo Photoshop, puedo construir interfaces, construía botones, construía degradados, me encantó, y eso me llevó un poco como a seguir experimentando, ¿no? Y de ahí, para el real, yo creo que del 2009 al 2012, poco a poco fui dejando esos proyectos editoriales, esas ilustraciones que hacía, y las fui convirtiendo más en proyectos primeramente de diseño de interfaz, Ujú. páginas web, muchas aplicaciones móviles, y por ahí del 2012, 2013 fue cuando terminé como yo le llamo, de graduarme, por decirlo de algún modo, ¿no? Terminé, Ajá. dejé por completo la parte editorial y me volqué directamente en proyectos digitales que tuvieran que ver con aplicaciones con web, y poco a poco eso te va llevando a descubrir, a ser autodidacta, a leer y entender que va más allá de la pantalla, entender, y tú solo te das cuenta que no es solo construir la pantalla, es entender cómo interactúa el usuario, cómo lo hace, y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y al final, pues yo diría que desde el 2012, 2013, pues ya llevo haciendo en forma UX, cada vez haciéndolo de una mejor manera, con un proceso mucho más sólido, obviamente mucho menos, yo te diría que mucho menos en impacto en pantalla a nivel pixel, Ujú. pero sí mucho más a nivel del proceso para poder lograr productos digitales que ayuden a la gente en su vida diaria, ¿no? Eso es como en gran resumen lo que yo he hecho en los últimos años, y como llegué fue un paso natural, hago ilustración digital, y de un día a otro pasé de hacer píxeles para caricaturas o para Presentaciones, ilustraciones, libros de texto, a hacer píxeles para interfaces, ¿no? Botones, botones. cómo hacías, por ejemplo, una página que tuviera videos, reproductores de video, cómo simular el glow de un cristal, que en ese tiempo era el esquemorfismo que usaban las aplicaciones, que se vieran las cosas reales, ¿no? Que se sintiera la textura de madera, la textura de metal, ¿no? Y un poco fue hacer ese paso natural, ir entendiendo cómo iba cambiando el mundo, ¿no? Y la verdad es que genial. Me, Sí, me, me enamoré de esa otra parte, así ¿no? es, porque recuerdo mucho que nuestra generación que nos querían enseñar los principios del diseño web, que todo era programación HTML y que tenías que meter un montón de códigos y aprenderte todos, pues estos caminitos, ¿no? Que tenías que Sí, escribir para que la pantalla se viera lo que tú quieras, cuánto color, tipografía, te mandara la imagen de algún sitio, etcétera. Era generar justamente eso, ¿no? Esos links hacia donde ibas a llevar al usuario. Pero de repente hay un cambio así radical cuando entra el nuevo iPhone y empieza a innovar en el diseño de la pantalla para que tú tengas una facilidad de encontrar las cosas en la pantalla, ¿no? Porque, bueno, pues estábamos acostumbrados a ver, pues sí, los iconitos clásicos que ves a lo mejor en la pantalla de la computadora en tu celular, ¿no? Entonces le tenías que picar y pues ahí te preguntaba qué querías hacer, o sea, una cuestión así como muy engorrosa, pero llega iPhone y dice, no, o sea, el usuario quiere esto, le va a picar y le va a abrir lo que necesita y no te va a estar haciendo preguntas de, ¿estás seguro que quieres abrirlo? ¿Estás seguro que quieres cerrar? ¿Estás seguro que quieres? Y de repente se simplifica este proceso y también recuerdo mucho que en ese entonces casi no nos metíamos con esto porque como tú bien dices, los ingenieros eran los que tomaban la batuta y decían, no, o sea, yo voy a hacer esto y rara vez, bueno, más bien nos hablaban a los diseñadores y decían, oye, quiero que el iconito se vea bien bonito, entonces ponle tales colores y pues haz lo que se vea nice. Pero tú les mandabas tal cual la ilustración de ese botón y ellos lo programaban. O sea, ¿en qué momento das el paso de eso, de mandar el botón, de la imagen del botón para ya empezar tú a generar toda esta interfaz? Yo creo que lo que sucedió en el mercado, y eso es real y sucede con cualquier industria, la industria maduró. O Ajá, sea, cuando tú y yo salimos de la escuela 3, 4 años antes, ni siquiera se le llamaba diseñador UX, era el webmaster ajá, todavía por ahí, o el cuate que hacía web, el ajá. diseñador web, ¿no? Y conforme van pasando los años, la industria va madurando, y lo que es un hecho es que un proceso que a lo mejor antes hacía una persona que era el diseñador web, terminó siendo un rol donde aparecen
otras personas con más especialidad y donde el proceso se vuelve todavía más, no me gusta decirlo complejo, pero sí más grueso por la Ujú. complejidad de los propios procesos de las páginas. O sea, Sí. eh, estamos hablando que seguramente para cuando nació el iPhone, el Facebook apenas estaba apareciendo en México y no existía nada y tenía poquitos años de haberse dado a la luz como esta empresa que iba a tener un gran futuro. Y yo creo que lo que sucedió es que el mercado dio la pauta para que las especialidades se abrieran y, por ejemplo, yo podía hacer propuestas de diseño sin siquiera tirar código y sigo sin tirar código. O Ujú. sea, puedo entender de Okey. tecnología, Ajá. pero no necesito hacer código. Llegó un punto en que fue tanta la complejidad que es, dividamos las tareas. Hay Ujú. gente que es muy buena haciendo código, gente que hace front haciendo código, y necesitamos un diseñador que se dedique justamente a hacer la Excelente. parte visual, en un inicio la parte visual, Ujú. y que entonces nos ayude con esto. Entonces a mí me tocó mucho entrar como en esta parte donde, oye, Ul, queremos hacer este proyecto, este es el flujo que más o menos tenemos de navegación, ¿cómo lo ves? Y un poco ir entendiendo que es mucho de estar observando, o sea, de estar observando otras aplicaciones, estar observando cómo lo Ujú. hacían Así es. otras aplicaciones, el estar entendiendo ciertos patrones de comportamiento, te hacen llevar a decir, oye, aquí esto está confuso, esto no sucede como en los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, a su vez, creo que poco a poco hizo que la industria madurara de tal forma que en algún punto también no nada más era el que hacía la pantalla, sino el que hace la pantalla, pero también de alguna forma diseña el producto. Entonces, Así es. un poco vamos a llamarlo así, el diseñador web migró hacia lo que es un UI/slash Ajá. UX, y en Ajá. muchos casos ese rol ha mutado hacia product designer, o sea, diseñador de producto digital, ¿no? Porque el product designer ha estado inmerso en el diseño industrial mucho tiempo, pero cuando hablas de product designer de digital, hablas de aquella persona que se dedica a diseñar el producto, pero que tiene que ver desde cómo lo vas a adoptar, cómo vas a hacer que la gente entre, para qué entra, cuál es el valor que le vas a dar al usuario, qué es lo que le vas a ofrecer para que tú regreses, por ejemplo, a Spotify, ¿no? Y estés regresando y en algún punto digas, sí quiero, sí, es más valioso para mí el no escuchar un anuncio cada 3 canciones y mejor Así es. pagar los $100 y tener Ujú. Y listas, listas. etcétera. Entonces, Así es. todo Ajá. ese tipo de estrategias y de comportamientos hicieron que mucha gente empezara a especializarse, y creo que de alguna forma, vamos a llamarlo así, el UX no nace del diseño gráfico. El diseño gráfico, en todo caso, se monta o toma la parte de UX, pero Así en es. el Lo que UX te iba a decir. puro y duro de los primeros años eran psicólogos, eran antropólogos, eran Ajá. gente con maestrías en comportamiento humano, en interacción computadora humano, o sea, Exacto. eran ingenieros, eran psicólogos, eran gente que estaba Ajá. pensando cómo puede afectar la interacción entre los computadoras y los humanos. ¿Cómo lo Y engancho? luego entonces en algún punto el Sí. diseño Ajá. se Se toma sumó, ¿no? se Ujú. sumó como para poder tenerlo, pero no nace del diseño. O sea, para Claro que cuando no. yo llegué Ujú. haciendo UX ya había gente con ese rol, Inquietud, pero eran sí. ingenieros, Ujú. doctores, gente hablando de comportamiento humano, pero ahora es, okey, pero ahora hagamos el diseño hacia algo, vamos a llamarlo hacia algo visual, ¿no? Y Ujú. es ahí donde creo que la industria madura y podemos tener esta clase de roles mucho más especializados donde, como dices, pasas de, pues, mandar este botón y prográmenlo a, Así oigan, es. vamos a diseñar toda la pantalla y Ajá. así es como se Y tiene y va que. y vamos a hacerlo desde cero, ¿no? Porque de alguna manera también esto nos demuestra la versatilidad que tiene el diseño, ¿no? De que no solamente es hacer diseño bidimensional en papel, en físico, en sustratos, en maquetas en 3D, en stands, sino además involucrarte humanamente con todo este proceso en el que tú tienes el conocimiento, ¿no? De la psicología del color, el conocimiento de composición, el conocimiento de cómo vas a afectar o cómo vas a incidir en el comportamiento de esa persona a través de una imagen y cómo lo vas a enganchar para que de alguna manera esta persona se enamore de lo que estás, de la aplicación de la imagen o justamente de todo lo que estás armando y decida, como tú dices, regresar a las listas, decida regresar al Facebook, decida regresar una y otra vez a sus aplicaciones favoritas y eso además te da mucha información a ti, ¿no? Porque sé que, bueno, pues hay todos estos códigos que se leen detrás de un usuario en donde te va mostrando esa información que te dice cuántas veces se metió al día, de qué hora estuvo conectado. Y eso también es una información, creo que de tipo muy antropológico
antropológico, ¿no? Que habla también de esta sociedad que nosotros hace 20 años no pensamos que se iba a enganchar pero tan fuerte con un aparato electrónico como es el celular y que iba a ser parte tan importante de tu vida justamente porque la interfaz de todas estas aplicaciones ha funcionado así como debe de ser y han sido imprescindibles en tu vida, ¿no? No, y sobre todo que van iterando, o sea, al final el Facebook que teníamos hace 10 años no es el mismo Facebook que tenemos ahora porque han encontrado y han validado. También creo que algo que tiene o al menos me encontré con el diseño de experiencia que va más allá del diseño gráfico y era el hecho de entender que validabas con usuarios, o sea, podías tener hipótesis de cómo funcionan las cosas o cómo tu diseño, cómo toda esta teoría del color. Digo, por ahí Bruno, si no me recuerdo, Bruno Murani tiene su proceso de diseño y en uno de esos dice que al final evalúes si el diseño funciona, pero evalúas algo como decir, pues ya lancé el libro impreso, pues funcionó, no funcionó, la gente no entendió la portada. Ajá, En exacto. este caso son productos totalmente no perecederos o todo el tiempo están iterando, todo el tiempo puedes cambiarlos de tal manera que compruebas hipótesis. ¿Funcionó? No funcionó porque no funcionó. ¿Por qué el usuario no terminó la tarea? ¿Por qué no le dio clic al botón? Entonces vas Exacto. metiendo esas cosas, las vas validando y lo que sucede es que, como dices, de alguna manera entendemos el comportamiento humano y tienes a múltiples psicólogos y antropólogos de la parte de UX Research haciendo validaciones, entrevistas con usuario, haciendo hipótesis, entendiendo el comportamiento, entendiendo qué motiva al usuario a hacer lo que tiene que hacer. Y una vez que entiendes esa motivación, dices, ahora, ¿cómo la conduzco para que entre a mi página, para que A lo que yo quiero. descargue mi aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver mucho que también los procesos en UX no son cerrados, todo el tiempo iteras. Un producto digital se dice que no está terminado, simplemente es una versión que puede ser mejorable durante el tiempo que esté en vida y que regrese feedback del usuario, ¿no? En el momento en que entendamos que podamos mejorar esa versión porque tenemos hallazgos, porque entendemos al usuario, es cuando lanzamos otra versión y entonces la anterior termina, pero esa misma versión está mutando todo el tiempo, ¿no? Es un Claro. diseño, me gusta pensar de una manera utópica o romántica que es un trabajo de diseño que nunca termina, ¿no? Sí, Que siempre está exacto. abierto a esa mejora. Ajá. Quizás si lo ves desde las partes del diseño gráfico, que es el background que tengo, pues al final terminaba o era efímero, ¿no? O sea, era Exacto. un cartel y pues Lo bueno, leías y ya te ibas, ¿no? es una Ajá. fotografía del Así momento y es. la temporalidad que tienes y el Exacto. diseño digital a nivel producto, lo que tienes que pues va mutando. O sea, Claro. vas Ujú. aprendiendo y vas encontrando y se van reforzando tendencias, etcétera, Ujú. etcétera. Eso Sí, es genial. me imagino un sistema muy complejo, muy orgánico, en el que, pues ya sabes, ¿no? Como un tipo célula, en el que la célula va adquiriendo mucha información, así a través de su medio ambiente, y de repente esa misma información va haciendo que la célula vaya mutando. Entonces creo que es un diseño muy orgánico, porque la información que tienes inmediatamente que entra el usuario, te das cuenta ahí de cuánto tiempo estuvo utilizando tu aplicación, hacia dónde se dirigió, a dónde le puso atención, cuántas veces entró, regresó o decidió bajar otra, la eliminó, no sé. Y esa información, pues a ti te nutre de alguna manera y hace que la misma aplicación o la misma interfaz vaya mutando, como bien dice, y se vaya actualizando poco a poco. Y creo que eso, no sé, acabo de entender, es algo que a ti te atrapa, ¿no? Porque de alguna manera el diseño todo el tiempo se está regenerando y está evolucionando en ese sentido cuando tú estás analizando toda la información que tienes y que llega a ti inmediato, ¿no? Y sobre todo y me costó muchos años, o más bien me tardé muchos años en entender cuando decían, yo hago diseño, pero no diseño gráfico, y entender cómo Ajá, el decir diseño gráfico tiene que ver con cuestiones bidimensionales, de imagen visual estática, en algunos planas. casos de animación, pero cuando le quitas ese gráfico al diseño y te das cuenta que es más bien un mindset en la cual buscas resolver problemas, porque al final de cuentas, aunque de manera romántica se nos enseñaba mucho a hacer diseño de autor, pues al final como diseñador tienes que resolver necesidades de alguien, un cliente, lo que sea, de quiero o necesito hacer tal cosa. Exacto. Tú utilizas, vamos a llamarlo así, procesos de diseño que el propio UX no ha tomado o no han surgido directamente del diseño gráfico, sino que el UX lo toma
de otras disciplinas como el diseño industrial, Ujú. como el diseño, como de la ingeniería. Entonces va creando estos procesos, estos frameworks de diseño a secas donde el mindset De es mapeo. resolvemos un problema y al resolver un Ujú, problema, el design thinking lo dice, ¿no? Empieza por ujú. empatizar el Así problema es. para Ujú, poder entender las necesidades y entonces lo que exacto. lances al mercado sea algo que la gente necesita y no que más bien tengas una buena idea, la lanzas y después te des cuenta que no Que es no lo que sirvió. Así es. que Y nada. creo que también este tipo de época, sí, bueno, este tipo de aplicaciones marcan una época, porque como bien dices, el design thinking habla sobre eso. Como diseñadores, bueno, no que las otras disciplinas no lo sean, pero tendemos a empatizar mucho con las personas con las que estamos trabajando y de alguna manera, bueno, yo quiero pensar que la mayoría de nosotros como diseñadores nos preguntamos, ¿y qué está pensando el usuario en el momento en que ve mi cartel? Oye, ¿qué está pensando el usuario en el momento en que le aparece este banner? Y de eso, pues también habla muchísimo que estas nuevas tecnologías que estamos viendo actualmente estén influenciadas justamente por el diseño, ¿no? O sea, que sí hayan sido manipuladas en algún momento por ese sentimiento de vamos a hacer las cosas bien para que funcionen bien, ya no para, como tú dices, ¿no? Vender y se acabó, o sea, sino para que realmente aporten algo y además que estratégicamente y monetariamente sean redituables, ¿no? Porque llegó un momento, bueno, por lo menos en nuestra cultura, en que se creía que el diseño no era redituable, ¿no? Era algo así como, ay, pues no importa pagar por esto, porque la imagen no importa. Y estamos viendo en nuestra cultura que sí importa pagar por la imagen, ¿no? Por la imagen que quieres que tu empresa tenga y que además esa es la que monetariamente va a ser mucho más fructífera, ¿no? Y te va a plantar como en un primer, primer plano, ¿no? Creo que al final es un poco entender que estamos en una época donde hablamos de servicio y no hablamos, o sea, es decir, en un mundo tan competido, no te Ujú. vas a diferenciar, y voy a poner un ejemplo, si tú vendes café, no te vas a diferenciar de otros por vender un café más barato. Ese Ajá, podría ser una de las opciones para vender claro. un café más barato. Pero en la época de los servicios, no vas a comprar un café porque sea más barato, sino por la experiencia que te da. Y el ejemplo claro, por ejemplo, es Starbucks. Ujú. Starbucks Así le es. apela más a la cuestión de el estatus, a la cuestión de ir a un bonito lugar, a la cuestión de poderme sentar en una cafetería y tener wifi, al Ujú. hecho de decir que cuando llegas saben tu nombre, que tienen la promesa de que si la bebida no te gusta en ese momento te la Te la cambian cambio. Ujú. y vamos a ponerlo así, a cambio te va a pedir que pagues una cierta cantidad de dinero por una bebida que en otros lados seguramente es más barata. Así es. Pero la experiencia de Starbucks es lo que vende. En la época de los servicios no tiene que ver alrededor de si es más barato, que muchas Así veces en la es. época de los productos así sucedía, ¿no? Quien daba más barato es que se llevaba la mejor utilidad, ¿no? En este caso es los servicios, o sea, es decir, el propio servicio es el producto, es decir, tú no Así estás es. buscando, por ejemplo, ya no buscas discos, que en nuestra época era comprábamos CDs, Ajá, los ¿no? Para CDs escuchar con música. las Ahora portadas. buscas la Ajá, aplicación que te dé el mejor servicio de música, que de implica que, música. que tenga más artistas, que tenga Ujú. los últimos éxitos, que te haga la vida más sencilla para estar dando la siguiente canción, etcétera, etcétera. O Entonces, buscar algo parecido, ¿no? exacto. Eso es Ujú. servicio. O Así sea, es. eso es algo intangible porque no es el hecho de si tengo 10 o 20 discos, es el hecho de la experiencia que tengo cuando simplemente con dar play tengo en ese momento la música Ujú. que yo quería y no tengo que agarrar a lo mejor con una caja de 100 discos. Tengo literalmente un catálogo Ajá. de múltiples canciones sin necesidad de cargar discos. Y esa experiencia hoy por hoy es lo que hace que la gente desembolse dinero para decir, sí, sí quiero Sí lo Spotify compro. y me Toma mi hace más dinero. sentido tener una renta, vamos a llamarlo así, tener una renta de un catálogo de música que tener comprando discos en físico, que era lo que mucha gente de nuestra generación, o al menos en nuestra adolescencia, hacía. Teníamos nuestra colección de discos porque Total. atesorábamos el objeto físico. Ahora atesoras el El servicio, diseño, atesoras el ¿no? hecho de decir, Ujú. la puedo escuchar cuando yo quiera, en el lugar que yo quiera, en mi teléfono, en mi computadora, y si la inicié en mi teléfono, la puedo terminar en mi computadora. Eso es lo que realmente Ujú. está sucediendo en esta época. Es el servicio. ¿Y el servicio que tiene, a qué le apela?
a cómo se comporta con el usuario o con el cliente. Es decir, tienes que entender por qué tu cliente va, por qué no va. O sea, solo quiero hacer conciencia de que los servicios que no piensan en su consumidor, en su cliente, no son empáticos, como decíamos hace rato, no se preguntan por qué sí o por qué no, o no tratan de al menos entender un análisis de cómo sucede cómo es el journey, le llamamos nosotros Ajá, el journey del cliente, cómo es el el día a día journey, del cliente, exacto. no van a poder llegar a esa conciencia para decir, ok, esto lo hago bien, esto lo hago mal, y lo que tengo que cambiar es lo que hago mal. Y entonces encontrar nuevas formas, porque muchas veces uno asume que el usuario o el cliente se comporta de una forma cuando en realidad cuando lo observas, cuando haces observación, cuando revisas las motivaciones, te das cuenta que, pues no, o sea, a la gente no le importa si Está el café de bonito, ¿no? Starbucks es el Exacto. café Que gourmet. sabe súper rico. Le sabe rico porque está en un lugar bien padre, porque los atienden Exacto. muy bien, porque siempre les dicen, hola Ujú, Ulises, ¿cómo ujú, estás? ujú. Y no por otra cosa. Es a lo que apelan. Y Starbucks lo ha encontrado. Otro tipo de empresas como Apple lo ha buscado, el estatus, el venderte. O sea, Así yo es. traigo un iPhone, yo traigo un Mac, y eso representa un montón de cosas que la propia marca ha trabajado en ello, ¿no? Y en el momento en que quieren redirigirse a otro target, vuelven a analizar a la audiencia y vuelven a poder entender cómo comunicarse con la marca. Entonces yo creo que es un poco eso, es que las empresas todo el tiempo observan al consumidor en una época como la de ahorita, que es de muchos datos. La Así gente es. tiene data, entiendes cuántas veces te visita, por qué te puede visitar más, qué se debe que te ¿A visite qué menos, hora? ¿No? por qué Ujú. entras, a qué hora Sí, sale, sí. a qué hora entra. Todo eso lo puedes tener súper traqueado y la gente puede preguntarse, ¿pero cómo saben todo eso? Compras una tarjeta, y vuelvo al mismo ejemplo de Starbucks, y Starbucks sabe qué café pediste, cuándo lo pediste, por qué Sí. lo pediste y por qué seguramente cuando es tu cumpleaños vas por tu café y vas a pedir la versión 20. Correo, ¿no? El anuncio. Eso es totalmente traqueable Así y a es. partir de ahí es como modelamos los productos, porque es cómo quiero hacer que el usuario logre cierta meta, ¿no? Y Entonces, además, ¿sabes qué? También la sociedad va mutando, ¿no? O sea, a lo mejor los comportamientos aparentemente se estabilizan, pero no. O sea, los comportamientos también van cambiando y es a lo que también me refería con la organicidad, ¿no? O sea, todos son como organismos vivos, vamos también mutando nuestros comportamientos. O sea, va a llegar un momento en el que a lo mejor yo soy una chica de 20 años y me gusta escuchar Spotify, cierto tipo de música y bajo ciertos tipos de aplicaciones, pero a lo mejor en 3 años que ya me case, voy a bajar otro tipo de aplicaciones y voy a no hacer a un lado las otras, pero les voy a sumar, ¿no? Les voy a sumar información y luego cuando ya me tenga hijos voy a bajar otro tipo de aplicaciones y entonces voy a soltar otro tipo de datos y a lo mejor ya no voy a ir, como tú dices, en ese viaje por las mismas aplicaciones, pero sí van a estar yendo como de una aplicación a otra y además vas a estar tú mutando dentro de tu vida y además esa información la vas a ir llevando a las aplicaciones y las aplicaciones también tienen que crecer en ese mood, ¿no? De que, bueno, las personas evolucionan, ¿no? En algún momento y tú tienes que evolucionar con las personas, ¿no? al final es un poco que como personas tienes diferentes, vamos a llamarlo así, en tu vida tienes diferentes momentos Totalmente. y hay aplicaciones que son universales y hay aplicaciones que fijan su target en ciertos momentos de la vida, es decir, cuando la gente es soltera, cuando la gente no se ha casado, cuando Ujú. la gente ya se casó, cuando la gente es mayor, cuando la gente es muy joven. Entonces, pues al final entiendes, eh, debes de entender que sí, la sociedad cambia, pero los comportamientos tienden a repetirse y hay patrones de comportamiento de si tienes cierto estilo de vida vas a terminar haciendo Interesante. esto y por Ujú. lo tanto eres propenso, le llamamos nosotros, a hacer ciertas cosas. Suena maquiavélico, pero puedes Pero predecir sí, el comportamiento de la gente, puedes, y ojo, cuando puedes predecir el comportamiento, entonces también puedes moldearlo, ¿no? O sea, claro. hoy por Ujú. hoy tenemos problemas de adicción a cosas que hace 10 años no teníamos. O sea, Totalmente. Ujú. hoy la gente vive conectada, Ujú. hoy la gente vive hiperconectada, Ujú. hay síndromes que yo no me explico, como el síndrome de estar informado, creo que en inglés es el FOMO o MOFO, no me acuerdo, Ajá, pero el hecho de que a la gente le da ansiedad no traer un dispositivo, no así saber es.
¿Qué está eh, pasando? Si alguien le va a hablar o las para noticias. tener celular hasta por ahí de los 18 años, ¿no? Y antes Sí, de eso te hablabas por un teléfono público, oye, y no estaba y dejabas un dejas mensaje. un mensaje. Y O no eso llegaban a la cita y hablabas a su casa y te decía: "Ya va para allá", y lo te hacían esperabas, ¿no? esperar media hora y tenías que Así hablar es. después, y ya Ujú. salió, ya no está, ya no lo puedes localizar. O sea, creo que puedes ver diferentes, los mismos patrones que se van a repetir en la vida a nivel individuo Así es. y obviamente a nivel sociedad, como de momento social, pues sí, tenemos una serie de factores de hiperconexión que hace 10 años no tenemos y no me puedo ni imaginar cómo estaremos dentro de 15 Así años es. conectados o O qué va qué otro tipo de qué cosas, pero cuáles sí van a ser. entender quizás cómo el diseño nos ayuda a ser ese vehículo para poder conectar eso con usuarios de la mejor manera, ¿no? Porque también hay un lado oscuro, como te decía, cuando comprendes cómo crear comportamientos, cómo cambiarlos, cómo alterarlos, pues por default adquieres el poder de poder manipularlos, Y ¿no? fíjate que hablando de eso, tenemos una pregunta en el YouTube donde nos dice, en tu práctica, ¿cómo es que influye la experiencia de usuario en el precio de un producto? ¿Se puede manipular? Porque justamente hablas de esto, ¿no? De los datos que existe en este tipo de diseño de interfaces y que tú posees, que tú dices que los puedes leer, que los puedes manipular. Entonces también son una mercancía, ¿no? También, Sí, también sí, es parte de la precio, mercancía. ¿no? El propio servicio, la propia aplicación per se es el producto, ¿no? Em, yo diría que más que cómo influye la experiencia de usuario es qué experiencia de usuario quieres dar como para vender la cara, ¿no? O sea, Mm, qué cosas son y tienes que entender cómo funciona el mercado de lujo para entender por qué la gente que compra un BMW, y ajá, vamos a simplificar el ejemplo, pero pues puedo comprar un Volkswagen y un BMW. ¿Y ajá. por qué cierto tipo de gente está dispuesta a pagar por un Pagar más. BMW y no por Claro. un Volkswagen? ¿Y a qué clase de motivantes en la experiencia le da, ¿no? El lujo, la exclusividad. Yo más que pensar que la propia experiencia impacta en el precio de un producto, Así es. es per se la estrategia de marca, ¿no? De lo que Ujú. quiere lograr esa marca como para adentrarse en ciertos targets. Es decir, y vamos a hacerlo, a lo mejor quien no esté en México no va a entender el ejemplo, pero pues aquí en la Ciudad de México puedes conseguir un café capuchino jarocho por un precio muy accesible, que no Así lo es. comparas a lo mejor con un precio de Starbucks. Pero insisto, la gente que va a Starbucks no va por un café Va por barato. después. Y Ujú. no porque esté mal que lo den barato. Hay gente que va al jarocho porque le encanta el sabor, porque la experiencia le remota, pero son valores distintos o son motivantes distintos, por decirlo de algún modo. Entonces, más que pensar que la experiencia de usuario influya en el precio de un producto, que sucede, es más bien cómo usamos la experiencia de usuario para que haga un match y entonces el producto con ese precio haga totalmente todo el sentido, Sí, ¿no? porque lo que tú dices, ¿no? A lo mejor que yo sí creo que también es un poco tricky, ¿no? Porque yo pienso que sí se puede llegar a inflar el precio del producto justamente porque tienes experiencia de usuario. O Ujú. sea, como tú decías, ¿no? O sea, comprarte un BMW significa que vas a tener asientos de piel, significa que vas a tener, pues, tu aire acondicionado, vas a tener a lo mejor ciertos elementos al lado de de ti, de tu volante, que te van a facilitar las cosas para conectar tu iPhone, para conectar tu iPod, para conectar todo lo que necesites, que un coche estándar, ¿cómo se dice? Estos coches que no tienen absolutamente nada austero, no lo va a tener. ¿No? Entonces, de alguna manera, creo que sí puede llegarse a inflar un poquito, o si no que mucho, o sí puede llegar a pensar la marca en hacer esas estrategias, o lo han hecho, Efectivamente. ¿no? Para generarlo. Al final te diría, no es, y no me gusta decir inflar porque en realidad, pues ¿lo das más caro? Pues sí, lo das más caro porque recibes ciertos atributos que el otro no te lo da. O Así sea, es, ponte a totalmente. pensar en el claro ejemplo de American Express. Ujú, American Express es una tarjeta de crédito muy cara, o bueno, que cobra una cierta anualidad si lo comparas con otras tarjetas que ujú, puede ser sí, cara o de alto precio. Pero el objetivo de American Express no es ser una tarjeta, no es hacer la tarjeta que cobre menos. El objetivo de American Express es darle el mejor servicio a los clientes.
Y yo te aseguro que la gente que tiene American Express con una anualidad, dicen, me encanta cómo me tratan en el servicio a clientes, porque estoy recibiendo un trato que no recibo en otro tipo de tarjetas En o en otro otro tipo de tipo de banco, así es. instituciones bancarias. Eso es lo que ellos están dispuestos a, es para ellos eso es lo que vale la Ujú. realidad. El hecho de decir, yo hablo al servicio a clientes y me atienden de la mejor manera. Puedo hacer una aclaración y en automático me regresan mi dinero y después revisan si la aclaración procede o no. Ese tipo de cosas son las donde los productos van encontrando estos nichos o estos Ujú. targets, es decir, pues a mi público paga por tener esto, o sea, no les hace, podemos decir, ¿está inflado? Pues sí está inflado, pero al final quien usa American Express dice, pues yo pago por el servicio, Así pago es. porque me atiendan bien, pago. Quien dice, Ujú. no, yo quiero una menor anualidad, está dispuesto, vamos a llamarlo así, a soportar Media hora de media hora de colgado. tiempo, un servicio un poco deficiente, etcétera, Ujú. etcétera, pero tiene que ver un poco con hacia qué nivel, o más bien, o hacia qué target estás llevando Más bien es eso. ¿no? Ujú. Y la experiencia tiene que ser consistente en ese Ujú. sentido. Sí, Lo que pudiera ujú. pasar es que te digas, oye, American Express me cobra, te aseguro que no sería negocio, American Express me cobra una anualidad alta y aparte no me da un buen No servicio. me tratan mal, ¿no? No va a ser negocio, no Ujú. va, esa consistencia no existe y es un producto que hace años hubiera salido. ¿Qué es lo que pasa cuando dices, me cobró caro, no me Ujú. gustó el producto y aparte me trataron mal? No regresas a ese lugar. Claro, no es La ni bueno, ni experiencia bonito, ni es barato. consistente en el mal sentido, ¿no? Donde Exacto. dices, pues no me está valiendo la pena que yo gaste en este tipo de En cosas. este tipo de cosas. Oye, y la responsabilidad social acerca de las UX, porque escuché por ahí algunos comentarios sobre responsabilidad social del diseñador y de, pues, el diseñador de Creo, interfaz. si los que están viendo, escuchando este podcast ya vieron la película del Social Dilemma, se darán cuenta que hay una línea muy delgada Sí, entre, y lo vuelvo a insistir, entre conocer los motivantes actitudinales o el cómo modificas comportamiento y el modelar comportamiento. O sea, creo que estamos en una época donde tanta data también hace daño o podría sí. hacer daño y donde debemos de tener una claridad ética alrededor de... Nosotros en el UX se le llama como dark patterns o dark UX, que es básicamente cómo te manipulo para que hagas cosas que no querías hacer, pero es básicamente como cuando entras a un navegador y te salen múltiples pop-ups y de repente a Así uno, es. sin querer, le diste instalar y te instaló el programa, el antivirus, el no sé qué. Ese tipo de cosas están súper bien estudiadas y hay empresas que tienen esa clase de lo que nosotros llamamos dark patterns, donde manipulan a la gente para hacer cosas que no necesariamente quieren hacer, pero están hechas para que te confundan y te hagan las cosas. O sea, creo que hay una línea muy delgada, si quisieras verlo así. Seguramente en un futuro, no muy lejano, vamos a empezar a ver cómo cada vez traemos más dilemas éticos a la experiencia de usuario, donde Y va a ser, legales, ¿no? ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hasta dónde está bien? Ujú. ¿Hasta Así dónde es. está mal? Creo que hoy por hoy directamente al diseño no se le culpa o no tiene como Todavía. esta mano que mete la cuna de esas cosas, pero seguramente en los siguientes años vamos a empezar a ver cómo el diseñar productos también va a llevar cosas muy, muy, muy éticas y las tiene, ¿no? Desde el hecho de comunicar claramente cómo son tus términos y condiciones, desde decirle a Ujú. la gente toda la información, desde el hecho que pues Facebook te hace un sesgo al mostrarte solo ciertas cosas del timeline. O sea, hoy por hoy Ujú. ya no es como hace unos años, ¿no? Donde veías lo que tu círculo actualizaba. Hoy por hoy el algoritmo está hecho para enseñarte las cosas que en teoría te van a hacer más clic, pero no necesariamente son las más recientes o las que tu círculo ha publicado de manera más inmediata, Ujú. ¿no? Que haya una línea delgada entre decir, me estás manipulando o me estás, o realmente me estás dando. Es un poco como el Un algoritmo de servicio. Netflix, que era la siguiente, él siempre te va a decir la siguiente película que deberías de ver. Ujú. Así es. El dilema es, ¿hasta qué punto la siguiente película no es la que mis gustos te dicen? ¿O hasta qué Ujú. punto mis gustos están modelando a lo que tú también me estás diciendo que es la siguiente película, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ese algoritmo se nutre de tus hábitos y hasta qué punto tus hábitos se están nutriendo de ese algoritmo, Y ¿no? fíjate que es algo que decían en este documental, ¿no? De las redes sociales. No elijas el video que Facebook marcó para ti, ¿no? O Sí, que no lo elijas nivelan.
la o película. algoritmo, ¿no? Exacto, el Exacto. algoritmo marcó para ti, porque justamente, pues esos datos son los que le están dando toda la información al producto y de alguna manera te están modelando. Ahora me acuerdo muchísimo eh, de esta demanda que hicieron a Marlboro de cuando un hombre tuvo cáncer y ganó la demanda, ¿no? Algo así me imagino que va a pasar en unos 10, 20 años a lo mejor, en los que van a encontrar algunos lugares por ahí en donde digan, tú me obligaste a... ¿No crees? Al final no está sucediendo, o sea, tú revisa, por ejemplo, desde hace 3 años para acá hay una tendencia muy grande de que, por ejemplo, en tu teléfono puedas monitorear tu actividad en redes sociales para Ujú, así decirte es. cuánto tiempo pasas y por qué. Ujú, sí, Y eso no es grato, no es que Apple o Facebook o diga. Google o todos estos gigantes digan, no, claro, hay que darle a la gente. Es porque en realidad, si no lo hacen así, seguramente en 5 años vamos a tener gente, Exacto. y es en serio, con real adicción a los dispositivos móviles. O Ujú, sea, esto es real. O sea, es un hecho que está comprobado científicamente por estudios que cuando tú haces scroll, lo que haces es crear dopamina y ujú, te vuelves así es, adicto a la dopamina. Y la así es. gente le da ansiedad, se deprime cuando no tiene vamos a llamarlas, estas dosis de dopamina al estar viendo sus redes sociales. O sea, es un hecho que no hay una acción gratuita para decirte monitorea tu actividad. Seguramente en unos años le va a salir más caro al Estado Así es. tratar a gente vamos a llamarlo así, con fenómenos de adicción a celulares, a las Ujú, pantallas, que mejor de una vez decirle a estas mismas empresas que están creando este problema, decirles pongan un alto, resuélvanlo. Así pero es. bueno, te puedo ayudar a monitorear o ponerte alarmas para decirte, has pasado demasiado tiempo en la pantalla, has Ujú, pasado demasiado tiempo así es. en las aplicaciones, pero eso es un hecho. O sea, es un hecho que las siguientes generaciones, las generaciones que futuras, que hoy el día de hoy están haciendo y que ya nacen directamente con tabletas digitales, sus comportamientos y sus formas de integrarse a la sociedad son totalmente distintos a los nuestros, ¿no? Y que seguramente van a tener una serie o clase de problemáticas que hoy por hoy a lo mejor nuestra generación, o al menos la mía, creo que según yo soy generación Y, después del X Millennial, todavía Así creo que es. entró, no tenemos, ¿no? Pero seguramente ellos sí, y Sí, efectivamente. Porque ya nacieron con el objeto, ya nacieron con esta sociedad, ¿no? Hiperconectada, como dices, nosotros, sus padres, estamos hiperconectados. En esta pandemia todos estamos hiperconectados y eso va a marcar también cierta actitud o cierto enfrentamiento hacia estos dispositivos y hacia el uso de ellos, ¿no? Oye, pues qué interesante. Ahora veo por qué te apasiona todo esto de la UX. Veo por qué estás como muy, 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 muy metido en eso. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo, recuerden a seguir a Ulises Arbizu en Twitter para que ahí le manden sus twitters con sus preguntas. Y a Sí. nosotros, por favor, síganos en Instagram como Charlas de Café con Pauli y a mí en página personal de @pauli_oso. También estoy en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y en YouTube el canal en el que ustedes están viéndolo es Paulina Osorio. Y pues agradecerte muchísimo por haber estado aquí y la verdad es que pues cada vez me voy dando cuenta que este universo del diseño es más, más y más versátil. Tú como diseñador gráfico, ¿qué has encontrado dentro del diseño de las UX que que te ha cambiado la visión del diseño? O sea, que cuando nosotros salimos de la universidad, de la escuela, tú decías así románticamente, yo me voy a dedicar a la ilustración de portadas de libro, pero ahora que lo ves, ¿qué es lo que te ha cambiado a ti como esa visión de diseñador? Creo entender que, o al menos desde mi punto de vista, decir que el diseño es más una cuestión del proceso que sucede en ti o con tu Ujú, equipo, o el proceso per se, más que el resultado, ¿no? O sea, que el diseño tiene que ver un 90% con ese proceso, ese análisis, esas reflexiones que puedes tener de manera individual o en equipo, y que entonces eso que ya ves tangible, que en muchos casos llámale la pantalla,
el diseño per se, ¿no? El entregable, es la culminación de todo un proceso que tuviste. Creo que lo que me di cuenta es que el diseño tiene que ver más con estructurar el pensamiento o estructurar ideas para poder llegar a reflexiones y entender por qué lo que estás decidiendo resuelve una problemática o cómo puedes resolver una problemática y entonces empiezas a tener todo este proceso de pensamiento y que al final el entregable es la culminación de ese proceso, pero antes de ese entregable, o sea, antes de ponerte a hacer algo técnico o a ejecutar el diseño, por decirlo de algún modo, antes de eso hay una serie de pasos Así que le es. anteceden, que son un proceso intelectual muy, muy, muy fuerte y que al final a mí es algo que en los últimos años es algo que he encontrado muy, muy gratificante, ¿no? Así Yo es. La investigación que hay detrás y como toda la exacto, construcción, ¿no? Antes de. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en no, Charlas de Café no, con Pauli. Muy venga, pronto ya estaremos enviando este audio por Spotify, espérenlo. venga, súper, Y súper. bueno, pues también Ulises por ahí trae un proyecto de Sí, sí, un, sí, de un podcast de UX para los que estén interesados. exactamente. ¿Cómo se llama tu podcast? El podcast se llama The UX Rebels. Pueden buscarnos en Spotify, así, de UX Rebel, como en inglés, THEUX Rebels. Ahí pueden, en Spotify, estamos en Apple Podcast y próximamente, no, también estamos en Google, en Amazon en Spotify, ¿no? Pueden descargar ahí el podcast. Síganos en Instagram, THEUX Rebels, con B de burro, B de rebelde. B de rebelde, y nada, la verdad es que, pues quien quiera continuar esta conversación en Twitter, ahí me pueden mandar un mensaje, lo que quieran, y listo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Paula, la verdad es que la plática estuvo muy, muy chida, y pues nada, que tengamos muchísimos capítulos de Cafés con Paulina, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo. Los espero dentro de 15 días con un nuevo podcast, con un nuevo programa, en Charlas de Café con Pauli. Y no se pierdan el siguiente invitado. Gracias, Ulises. No, de qué a ti, hasta luego, Pau. Muchas gracias, un abrazote. Bye. Este es un podcast producido por Pauli Oso. Síguenos en redes como Instagram en Charlas de Café con Pauli y en Pauli-Oso y en Facebook como Pauli Oso Ilustrada y no te pierdas ninguna de nuestras charlas.